muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenos días, compañeras y compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha desde la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En ese sentido, sin duda los jóvenes que formamos parte de la clase trabajadora y los sectores populares debemos ser protagonistas en la necesaria transformación de la sociedad, lo cual implica nada más y nada menos que la destrucción del sistema capitalista y la construcción del socialismo. Innumerables ejemplos del papel protagónico de la juventud aportando a los procesos revolucionarios en nuestro continente y el mundo dan cuenta de esto. Incluso en un año donde se cumplen 50 años del golpe de Estado en nuestro país, ¿qué decir de los ejemplos de compañeros y compañeras que a pesar de su edad, convencidos del objetivo, entregaron su corta vida a la lucha por la revolución y el socialismo? Provenientes del movimiento estudiantil, movimiento sindical, social, etc., abonaron con sus luchas a la destrucción de este sistema. Sin embargo, el mismo retroceso que atraviesa la lucha de clases en nuestro país sin duda condiciona la conciencia de clase de los jóvenes de nuestra clase, que es la clase explotada y oprimida por la burguesía. Los jóvenes que participan activamente de los sectores organizados, ya sea política, sindical y estudiantilmente, por ejemplo, en nuestro país, son hegemonizados por el Frente Amplio. En este mismo partido, el que también encuentra mayores adeptos en aquellos jóvenes que se encuentran organizados, cuestión que se refleja, por ejemplo, en las elecciones nacionales o en proyectos impulsados por el FA, donde el caudal electoral de los jóvenes sin duda se vuelca a esta opción política. Son los jóvenes de nuestro país, productos de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, los cuales crecieron bajo la hegemonía de las ideas impulsadas por el reformismo. Ideas y posiciones que incluso se han mantenido y reforzado en su papel de oposición luego de perder el gobierno en manos de la coalición. Las ideas que nos dominan son las de la conciliación entre las clases sociales en el marco de este sistema, es decir, conciliar entre explotadores y opresores y explotados y oprimidos. Hegemoniza la idea de que el capitalismo puede ser humanizado, que a través de reformas nuestra condición de jóvenes explotados y oprimidos va a desaparecer. Reformas que además, en muchos casos, son concedidas por la propia burguesía, que encuentra en estas intereses particulares. Hegemoniza la idea de que hay que luchar con el fin de lograr acuerdos a través de la negociación. Se enaltecen espacios de participación que no hacen más que legitimar este sistema. Y si esto no alcanzara, ya embanderados en el proceso electoral del próximo año, hacen gárgaras de revolución y socialismo mientras asumen el compromiso de enaltecer y defender el sistema democrático burgués, en el cual se encuentran enquistados y tienen como objetivo volver a administrar. Junto a jóvenes de otros partidos políticos, ya participaron de actividades en conjuntos previo a la contienda electoral pasada, y este año, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, lo volvieron a hacer. En el mes de julio disertaron integrantes de las juventudes de los partidos políticos en el Parlamento. Por el Frente Amplio, Martina Casás, de Fuerza Renovadora, sector de Vergara, y Micaela Senande,
por el Partido Nacional Gonzalo Gómez y por el Partido Colorado Juan Carlos Ambrosini. Los jóvenes leyeron un llamado a la interpartidaria de juventudes, cuyos ejes transitaron por, textual, el camino de encuentro, entendimiento y reflexión, el fortalecimiento de la democracia, la defensa de la institucionalidad democrática, la convocatoria de la juventud como parte activa, el diálogo generacional y consensos para construir proyectos con visión de largo plazo, entre otros aspectos. Seguía el llamado. Como generación es nuestra responsabilidad participar en la toma de decisiones para definir el rumbo de nuestro país y evitar que otros decidan por nosotros, señalaron en la proclama. Además señalaron que en tiempos en los que algunos actores buscan polarización política, quieren, dice la proclama, estos jóvenes construir un espacio seguro para trabajar en consensos, para construir proyectos con visión a largo plazo, que no midan costos y se apoyen en un compromiso real con las causas que debemos llevar adelante. Es decir, proclama en la que domina el espíritu del consenso y la defensa irrestricta de la democracia burguesa con el respeto a rajatabla de la institucionalidad. Para los jóvenes que asumimos la ideología de los trabajadores no tiene cabida el hablar de democracias secas. La democracia en términos absolutos no existe, sino que como toda forma de gobierno expresa una situación de clase. En el caso de nuestro país, obviamente debemos hablar de democracia burguesa, es decir, de una expresión de la dictadura de los capitalistas, una forma determinada que adquiere la utilización del Estado por parte de la burguesía para oprimir a las grandes mayorías populares y mantener su sistema de dominación. En ese sentido, de ninguna manera, cuando se habla de democracia, se puede entender que se habla de un verdadero gobierno de las mayorías populares, sino que, por el contrario, se trata de un sistema que funciona para disimular ante estas grandes masas el hecho de que vivimos bajo el yugo de la esclavitud de la explotación capitalista. Por lo tanto, la tarea de los jóvenes que formamos parte de la clase explotada y oprimida no consiste en la defensa y enaltecimiento de la democracia burguesa, sino que debemos abonar desde nuestros espacios de inserción a desenmascarar la institucionalidad burguesa y a señalar que los partidos de los cuales forman parte los jóvenes que en este evento que citábamos expusieron, en esencia comparten la misma política. Por ello no tienen ningún tapujo, problema en hablar de consensos e incluso rechazar una falsa polarización política, grieta como se dice en otros países. Es la búsqueda de apelar a la mayor capacidad de armonía posible y convivencia. En este marco, y ya con el FA movilizando todas sus organizaciones de masas, las cuales utiliza como polea de transmisión de sus intereses políticos, de su línea política, ya sea el PCNT, la FEU, Intersociales, movimiento estudiantil en general, etc., puestas en marcha en función de acumular electoralmente, viene generando instancias de intercambio que permiten aportar al programa que presentarán las próximas elecciones. Esa función cumple, por ejemplo, el Congreso del Pueblo. Y en el caso de los jóvenes se desarrolló el Encuentro Nacional de Jóvenes con el objetivo de construir el programa del FA, según manifestaron los convocantes para dichos encuentros, los cuales proliferaron por todo el país. En estos encuentros se intercambió en torno a 4 ejes: ambiente, trabajo, educación y salud mental. En cuanto al ambiente, dice: la protección del ambiente y el cuidado en el uso de los bienes comunes como el agua, el suelo y el aire es central para el desarrollo de una vida digna y saludable. Por eso a las y los jóvenes el ambiente nos preocupa y nos incluye.
Respecto a la educación, se hace referencia a la reforma educativa, con falta de docentes en secundarias, etc. Respecto al trabajo, se habla de la precarización y el desempleo. La pregunta es, ¿cómo puede aportarse un programa que se someta a la defensa del gran capital? Luego de 15 años de gobierno, donde se ha rebajado el programa para someterse a los intereses de la burguesía imperialista y nacional, ¿qué puede hacer pensar que un triunfo electoral del FA va a solucionar el problema del empleo, por ejemplo, de la salud mental de los jóvenes, por ejemplo? No solo que no lo va a solucionar, sino que cuando fueron gobierno, fueron de los problemas más graves que se presentaron y no lo hicieron. Veamos breves ejemplos en torno a estos ejes que discuten los jóvenes de esta fuerza. Discuten en cuanto al trabajo sobre el desempleo y la precarización. En 2018, luego de casi 15 años de gobiernos progresistas, con el viento de cola que significó una enorme cantidad de los precios de los commodities que generaron una coyuntura económica favorable, las estadísticas arrojaban que el promedio enero-noviembre del 2018, la tasa de desempleo entre las mujeres de menos de 25 años era del 30,7%. Entre los hombres de menos de 25 años fue algo menor, pero también muy alta, 22,6%. Decían los informes desde el año 2019, el desempleo juvenil es un problema persistente, pero que además se ha agravado. En los menores de 25 años, la tasa de desempleo aumentó 6,5 puntos porcentuales en 4 años. En cuanto a la educación, para tener un ejemplo, la situación educativa de los adolescentes de 15 a 17 años, según nivel de ingresos del hogar de pertenencia, en el año 2018 demostraba que el 28% de quienes se consideraba con un nivel bajo de ingresos no estaba dentro del sistema, mientras que el 45%, es decir, casi la mitad de quienes provenían de los sectores más bajos en cuanto al ingreso, asistía con rezago. Si uno observa esos mismos ítems en aquellos hogares con ingresos altos, solo el 6% no asiste y el 20% lo hace con rezago. Esa realidad posteriormente se fue maquillando por diferentes medidas que se fueron implementando, que vinieron a profundizar políticas que sin duda el gobierno de coalición continuó y profundizó de rebaja en cuanto a las exigencias, lo cual no solo nos obliga a leer críticamente incluso estos porcentajes nefastos que se presentan en cuanto a la deserción o el rezago, sino también en cuanto a los niveles de aprobación, ya que se asiste desde hace un tiempo prolongado una política de rebaja curricular en contenido, de modo tal que los números presentados permitan al país continuar accediendo a los préstamos internacionales. Para ello se modifican reglamentos, se crean planes que tienen como única finalidad reproducir números, cantidad que respalden la gestión, generando un sistema que para los más vulnerables no solo en ocasiones los escupe, sino que cuando los vuelve a incorporar, pretende convertirlos en simples individuos de los cuales se espera puede realizar una operación que dé el aval para introducirse en el mercado laboral. En otras palabras, ser mano de obra barata. Por ello es que sobre la reforma, por ejemplo, desde las críticas de los espacios de jóvenes organizados en torno al movimiento estudiantil, lo que se ha criticado ha sido la forma y no el contenido, ya que en cuanto a la educación lo que existe son políticas de Estado. Sobre la salud mental, ¿qué decir? Un constante crecimiento de suicidio en jóvenes y cada vez más jóvenes. Las cárceles con récords de personas privadas de libertad después de 15 años de gobiernos progresistas, siendo cada vez más jóvenes arrojados allí. Los centros de reclusión para jóvenes, constantemente denunciados por violaciones a los más elementales y básicos derechos humanos que los jóvenes tienen que tener allí. El gatillo fácil
del cual incluso Daniel Martínez hiciera gárgaras en las últimas elecciones y el cual condena la vida de los más jóvenes en manos de la policía, etcétera, etcétera. Podríamos estar horas y horas discutiendo en torno a estos ejes, dando cuenta de lo que fueron las políticas frente amplistas sobre los mismos, y que lo único que generó para los jóvenes de nuestra clase y sectores populares fue el padecimiento, la marginalización. Sin dudas, en este escenario planteado de hegemonía de las ideas progresistas, en los espacios de jóvenes organizados en nuestro país, en nuestra clase, nuestros planteos desde los espacios de los jóvenes organizados con intención revolucionaria, nuestros planteos para los mismos, para estos jóvenes, deben lograr ser escuchados, recibidos y hacer carne. Primero, nos tiene que preocupar el desarme ideológico en torno a las ideas, por ejemplo, de la revolución y el socialismo, ideas que han sido vilipendiadas, tergiversadas, al punto tal que la política frente amplista se presenta frente al resto como una política de grandes cambios, revolucionaria. Después también tenemos que mirar hacia adentro. Aquellos que nos mantenemos en la senda de construir espacios de jóvenes que apuesten a la transformación radical de este sistema, no solo debemos despojarnos de una educación que nos hace pensar y actuar como la clase dominante lo quiere, debemos asumir la ideología de los trabajadores y además también, educados en la importancia únicamente de la cantidad, cuando miramos nuestro alrededor y comparamos con los espacios cooptados por el progresismo, tendemos a realizar planteos que nos peguen a los jóvenes frente amplistas, imaginando poder radicalizarnos o en principio ganarnos esas bases. Por su parte también es real que educados en el ego del yo, se apuesta a que la organización de cada cual sea la predominante dentro de los jóvenes de nuestra clase. Esto como consecuencia nos fragmenta, nos divide y en nuestro caso, que nos consideramos afluentes de la revolución, imposibilita de generar espacios de discusión e intentos de acuerdo en el marco de aquellas organizaciones políticas con jóvenes que pretenden cambiarlo todo. Sin duda, debemos apostar a seguir combatiendo a los enemigos de nuestra clase, enfrentar los discursos que pretenden mostrar como opuesto en cuanto a políticas que afectan a los jóvenes de nuestra clase y sectores populares, y a su vez continuar alzando las ideas de la revolución y el socialismo, y la tarea que los jóvenes tenemos de destruir este sistema y construir uno nuevo, y por lo cual cientos de jóvenes dejaron y dedicaron su vida, los cuales en la actualidad, con su consecuencia política y coherencia ideológica, son guía para nuestra praxis. Muchas gracias por la atención prestada. Nos volveremos a reencontrar la próxima semana.